¿no es cierto?, al canal de YouTube del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Les hablamos desde acá, desde el Museo Histórico Nacional. Mi nombre es Luis Alegría, jefe de investigación y vinculación del Museo Histórico Nacional. Y desde el museo nos queremos sumar, en cierta forma, ¿no es cierto?, a la conmemoración de un evento que sin duda es tremendamente importante. Bueno, lo vamos a conversar acá, tanto para la historia de nuestro país, de Chile, pero también, ¿no es cierto?, en la historia mundial, podríamos denominarlo de alguna manera. Y para conversar sobre aquello, ¿no es cierto?, vamos a contar con la participación de tres especialistas, que me parece que es importante, y agradecer además, ¿no es cierto?, eh, su, su apoyo, el tiempo, ¿no es cierto?, que se dieron para estar con nosotros. Y además, por cierto, con esta posibilidad que nos dan las redes sociales, ¿no es cierto?, conectarlos a nivel casi planetario. Por eso agradecemos a Mauricio Oneto, que se está conectando con nosotros desde Londres, ¿no? Así también, ¿no es cierto?, a Alfredo Prieto, quien está en Puerto Natales, ¿no? Y en el caso de Carolina Barra, que acá estamos en Santiago de Chile, kilómetro cero, Museo Ujú. Histórico Nacional. Entonces, para nosotros como Museo Histórico, como les decía, es muy relevante e importante, ¿no es cierto?, hacernos parte de este programa que busca conmemorar, ¿no es cierto?, estos 500 años de lo que podemos denominar, y aquí también parte de la discusión tiene que ver un poco con eso, del denominado descubrimiento o hallazgo, ¿no es cierto?, del Estrecho de Magallanes, ¿no? Un conversatorio que se titula, por cierto, a 500 años de la expedición de Magallanes, hallazgo o descubrimiento. Y en el marco de esta actividad, bueno, una actividad ¿no es cierto?, que forma parte de este programa Magallanes 500 años mirando al futuro. Queremos agradecer de manera especial, ¿no es cierto?, a la Universidad de Magallanes, que también nos ha colaborado en todo lo que significa, ¿no es cierto?, la difusión de esta actividad, en especial a Camila Rogel, profesional de vinculación con el medio, Marco Bartisevich, que probablemente también va a estar conectado, ¿no es cierto?, a las redes, a Mónica Raus ¿no es cierto?, de Extensión. Así que agradecer, ¿no es cierto?, a todos quienes hacen posible que una actividad de este tipo pueda tener luz, ¿no es cierto? Por cierto, también a todo el apoyo que presta el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Nos acompaña, ¿no es cierto?, está con nosotros Andrés Arce, que ya es uno habitual también de estar con nosotros, ¿no? Eh, entonces, dando cuenta, ¿no es cierto?, de esta presentación, solo mencionar un par de cosas. Este es una primera actividad que nosotros como museo estamos organizando en el marco de esta conmemoración. Después, el 27 de noviembre, tenemos una actividad a propósito de la idea de la arqueología en el Estrecho de Magallanes, ¿no es cierto? En particular el sitio Puerto de Hambre, donde estará el doctor Simón Urbina, la doctora Soledad González, compartiendo con nosotros. Y ya en diciembre, después de la red Patagonia Cultural, ¿no es cierto?, vamos a también tener ahí la participación de Mónica Arauz, de Extensión de la Universidad de Magallanes, Sergio Trabuco, de la Universidad de los Lagos, y Mario Saldivia, de la Universidad de Aysén, de esta red que se armó también, se articuló en función, ¿no es cierto?, del patrimonio y del rescate y la puesta en valor del patrimonio en la Patagonia. Bueno, dando el preámbulo, ¿cierto?, de estas presentaciones, queremos comenzar ya con este conversatorio. Utilizaremos la misma, ¿no es cierto?, dinámica. Nuestros invitados harán una presentación de 15, máximo 20 minutos, y después los invitamos a todos ustedes a dejar preguntas, comentarios, ¿no es cierto?, a través del portal YouTube, ¿no es cierto?, y ahí vamos haciendo y armando una conversación. Por tanto, comenzaremos. Primero quiero entonces presentar al doctor Mauricio Neto, quien es doctor y magíster en Historia de la Civilización por la Escuela de Altos Estudios, ¿no es cierto?, de Ciencias Sociales de París, ¿no? Licenciado en Historia, además, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha trabajado, ¿no es cierto?, temas vinculados al catástrofe y su impacto en las configuraciones políticas y territoriales en Chile, el análisis geopolítico también en torno al estrecho de Magallanes y los paisajes, ¿no es cierto?, australes, ¿no? En el presente, de hecho, está estudiando, ¿cierto?, todos los temas que tienen que ver con la noción de habitar, ¿no? Cómo se ha construido epistemológicamente esta concepción o idea, los circuitos, las prácticas, las representaciones que operan tanto en América como en Europa, en un contexto de época moderna. Algo de eso probablemente nos va a mencionar. Eh,
Hoy día, ¿no es cierto?, se encuentra, como decíamos, en Londres como, ¿no es cierto?, profesor visitante en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Londres, ¿no es cierto? Eh, Además, obtuvo recientemente una beca, ¿no es cierto?, de Janet Black, que me parece también importante, y es, es investigador, ¿no es cierto?, asociado del equipo de epistemología, de historia de la geografía, ¿no?, en el laboratorio de geografía, ¿no es cierto?, de la Escuela de Altos Estudios de París, ¿no? Ha sido investigador en proyectos FONDES y FONDAR, ¿no es cierto?, de, de la actual Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ¿no? Actualmente, junto con el pensador del paisaje Jean-Marc Bis, dirige el proyecto ECOS ANIT, Circulación, Geopolítica y Construcción de Saberes sobre el Mundo desde los Estrechos, el caso del paisaje mundo del Estrecho de Magallanes, siglo XVI-XXI, ¿no? Y también es director de la red internacional GeoPAM, que también está participando con una serie de actividades en el marco de esta conmemoración. Es autor del libro Temblores de Tierra en el Jardín del Edén, Desastre, Memoria e Identidad de Chile, siglo XVI-XVIII, del Centro de Investigaciones Barro Arana, del libro Discursos desde la Catástrofe, Prensa, Solidaridad y Urgencia en Chile, 1906-2010, ¿no? Historia de un desastre, relatos de una crisis, Concepción 1751-1765, ¿no?, con quien es coautor con también otro amigo, ¿no es cierto?, Alfredo Palacio, y también del texto Historia de un pasaje mundo, el Estrecho de Magallanes en el siglo de su descubrimiento. Como se darán cuenta, ¿no es cierto?, Mauricio ha trabajado justamente el tema del estrecho, ¿no es cierto?, así que para nosotros es un agrado, ¿no es cierto?, y un gusto contar con su participación. Mauricio, te dejo con la presentación. Muchas gracias, Luis. Qué larga presentación. Espero que mi presentación no sea tan larga como la que me acabas de hacer, y muchas gracias por el honor también de haberme invitado, de estar en un espacio público que me parece clave hoy día, ¿no? Que me parece esencial en las discusiones que van a venir en el cambio de país que queremos, ¿no? En un lugar que la historia, ¿cierto?, tiene un protagonismo esencial y que hoy día va a estar en discusión por un par de años, ¿no?, sobre cuáles son los sentidos históricos de de lo que pensamos del pasado, ¿no? Y yo creo que ahí el Estrecho de Magallanes tiene un rol fundamental, porque hasta el momento se nos ha dicho que es un pasaje, ¿no? Un pasaje que queda en el extremo sur de Chile, el cual al final, como que si fuera algo que queda en un extremo nuestro, pero que no queda en el centro de nuestra historia, ¿no? Entonces, eso se ha presentado así. Hay un par de ideas que, por supuesto, han venido a la palestra de los 500 años, de que Chile se piensa desde el Estrecho de Magallanes. Creo que podemos entrar después en esas discusiones, pero hoy día yo creo que lo esencial es comprender qué es el Estrecho de Magallanes en su propio tiempo, qué fue y qué significó. Porque no solamente estamos hablando de una historia chilena, que creo que hoy día pensar en estas historias nacionales sin pensar la totalidad del globo termina siendo un poco inútil, ¿no? Desde el punto de vista de que nos vuelve a una idea nacionalista que puede ser siempre peligrosa, y nos quita la perspectiva cuando hoy día los problemas del planeta son globales y no son locales, ¿no? Entonces, son globales porque a la vez también son muy locales, impactan muy rápidamente en lo local. Entonces, desde esa reflexión quisiera comenzar mi presentación indicando qué entiendo yo por el Estrecho de Magallanes en el siglo XVI. Para mí, el Estrecho de Magallanes fue un pasaje mundo, que es lo que yo hago en este libro, que es un libro gran público, y que espero que ahora sale en la revista Historia, una revista de las más reputadas en Chile sobre historia, ya un poco más académicamente, lo que yo entiendo como pasaje mundo en el siglo XVI, que es, en el fondo, un espacio conector de mundos. ¿Qué quiere decir mundos? Quiere decir nodos comerciales, quiere decir ecologías, quiere decir religiones,
que hace conectar mundos, es decir, su descubrimiento hace conectar mundos, al mismo tiempo que nos hace pensar el mundo desde ahí. Es decir, la imagen del globo se constituye. ¿Pero qué significa que se constituya la imagen del globo? Significa que el mundo se volvió habitable en su totalidad. Es decir, la habitabilidad moderna comienza en ese momento. ¿Qué significa habitabilidad? Habitabilidad significa que en ese tiempo era la concepción sobre el espacio terrestre, que se pensaba que el hombre, el humano, no podía sobrepasar ciertas zonas, como la zona tórrida, la zona antípodas, porque eran zonas inhabitables. ¿Qué es lo que hace el Estrecho de Magallanes, o sea, su aparición, ¿no? Es expandir esto y mostrarnos, o mostrarle vamos a decir, al continente europeo, que es el que va a proyectar esta globalidad, decirle, todo el mundo es habitable, ¿cierto? Por tanto, por eso mismo, y en esa dinámica, yo observando toda esta palestra de cambios, invento este concepto de pasaje mundo que me parece operativo para poder entender este estrecho en esa época, ¿sí? Ahora quisiera compartir con ustedes un par de imágenes para no aburrirlos tanto. Entonces yo voy a comenzar a expandir mi PowerPoint aquí, que se está abriendo, o sea, se está agrandando. Ahí lo ven, ¿sí? Mejor. Y ahí ahora lo voy a agrandar. Bueno, con esta primera imagen, que es una imagen de 1602, no es del siglo, pero que es representativa también de cómo se ha leído en el tiempo este estrecho, es una imagen de un pasaje de barquitos, ¿no? O sea, que pueden pasar barquitos de un lugar a otro, ¿cierto? Es un lugar de paso, se ha leído, un pasaje interoceánico, ¿cierto? Pero se nos presenta de una manera homogénea, como si fuera llegar y pasar como un pasadizo, ¿no? Pero sin embargo sabemos lo complejo que es la multiplicidad de accidentes geográficos, ¿no? Que tiene. Entonces, no se trata, y la expansión, la inconmensurabilidad que muchas veces adquiere. Es decir, estamos hablando de casi, si se midieran casi 500 kilómetros de mar, y de mar que es muy complejo de navegar, ¿no? Entonces, se nos muestra como un movimiento limpio, como lo muestra esta imagen de Batista Añez, el gran cartógrafo veneciano de Carlos V, en 1544 él hace esta imagen. Es preciosa, si se fijan, fíjense los detalles, yo voy a explicarla, pero nos muestra que esta aventura es un viaje heroico, ¿cierto? Como se lee, y que al mismo tiempo la interpretación da como limpio, ¿no? Un viaje de... Sin embargo, esto fue mucho más complejo y esto tuvo muchas más aristas, entre otras, porque esto fue un proceso de descubrimiento. Y aquí quiero zanjar un poco desde el punto de vista de la fuente, de la época, qué significa descubrir o hallazgo, ¿no? Como esta pregunta que ustedes invitaron al público. El Estrecho de Magallanes fue un descubrimiento. ¿Por qué? Porque en la época, descubrir significaba, no tenía la connotación de acontecimiento que nosotros hoy le damos a esta palabra. Tenía otro significado. El descubrir era parte de un proceso de ir avanzando para poder llegar a poblar. Estoy resumiendo algo de manera muy simple para que se entienda. Pero descubrir, es decir, era una posibilidad real, era ya una discusión que ya sabía o se estaba discutiendo. No es una sorpresa. No es como el descubrimiento del Estrecho de Magallanes, no fue como América, ¿no? No fue como chocar con un continente que no nos permitió pasar hacia el oriente. El Estrecho de Magallanes fue consciente, fue un descubrimiento consciente. Fernando de Magallanes va a donde Carlos V, va a pedirle permiso para ir por la ruta, por el extremo sur de América, porque él, según sus datos, sabía que existía una posible ruta ahí. Entonces,
es un proceso, y hay otra cosa que es más interesante aún, es que es un proceso de descubrir que se va a reproducir a lo largo del siglo, porque atravesar y ver el lugar, porque para nosotros descubrir es como sacar, ¿no? Sacarle la sábana a algo, ¿no? Y ver, y sorpresa. Pero en ese tiempo descubrir era realmente cuando ya podías poner en relación los elementos que componían un lugar. Entonces, cuando pasa 30 años después y tiene que ir otro piloto, Juan de Ladrillero, al Estrecho de Magallanes, él en el documento, él dice, yo voy a terminar de descubrir el Estrecho de Magallanes. Es decir, el Estrecho de Magallanes fue un proceso, durante todo el siglo se fue descubriendo. Entonces, no es que, pero eso es una palabra, vamos a decir, técnica de la época. Entonces, yo creo que hay que separar las cosas desde el punto de vista de lo que nosotros queremos reivindicar como historia, con esta palabra, y al mismo tiempo lo que significa en el mismo periodo, que son dos cosas completamente distintas. Ahora bien, para entrar en lo que me interesa hoy día mostrarles, que es no esta imagen, sino que la idea de habitar, cómo se habita, ¿no? Este nuevo mundo que descubre. Aquí esta imagen es clave porque nos dice algo que es muy, muy interesante, que el cartógrafo pone en verde todo el mundo. El cartógrafo no solamente dice que el mundo está conectado a partir de esta circunnavegación que pone con una línea azul, ¿cierto? Como se observa en el mapa, sino que nos dice que todo el mundo es al mismo tiempo fértil, habitable, abundante. Por tanto, potencialmente rico, un objeto político. Es decir, un objeto deseable, un objeto que hay que poseer y que hacerse cargo, ¿no? Entonces, eso es vital, porque hace que el mundo se politice como tal, al mismo tiempo que se genera un nuevo habitar, que todo el mundo puede ser potencialmente habitado. Entonces, eso es muy interesante porque cambia la perspectiva desde un punto de vista científico, epistemológico, a eso me refiero con epistemológico, pero también político, una forma de mirar políticamente. Y fíjense que lo que es interesante de esta representación, ¿no? De esta cartografía, es que pone que el mundo está desplegado como un paisaje. Se podría decir entonces que el Estrecho Magallanes, en tanto pasaje mundo, permite la aparición de este paisaje mundo. Voy a volver a otro, voy a volver a que me vean para que vayamos intercalando un poquito. Hay otra cosa que es muy interesante y que es crucial en este proceso, que es si el mundo se globaliza, porque eso también se ha escuchado mucho, ¿no? Como que el Estrecho de Magallanes permite la globalización, o sea, la conectividad. Pero ¿qué globalización? Y aquí también quisiera, con lo que voy a decir, voy a introducir probablemente muchas ideas que Alfredo después va a desarrollar de manera mucho más práctica, porque sé y algo conozco su trabajo. Es que lo que hace el Estrecho de Magallanes, esta aparición, es que hace que el globo se piense de otra manera, pero porque hace activar, o sea, no solamente porque completa una idea de globo que no existía antes, la idea de Tierra como planeta que conocemos hoy día, moderno, comienza ahí, pero también hace aparecer algo que es fundamental, el sur global. No solamente hace aparecer un estrecho, una zona que vamos a asociar a Chile, que ojo, que no era chilena. El estrecho se anexa, era una provincia aparte, y ahí puedo entrar después en las preguntas, ¿no? Pero hace emerger la idea de sur global, que ese es mi proyecto actual que estoy trabajando acá. Cómo el sur global hace también que esa globalidad pueda ser posible. Porque cuando nosotros pensamos en estas expediciones portuguesas españoles, se nos olvida que los portugueses recorrieron la zona de África para poder llegar a la India, pero África llega hasta el grado 34, latitud sur. Todo lo que aparece desde América, imagínense, estamos hablando de ¿cuánto? 30 grados de latitud sur que aparecen, ¿no? Es brutal. Entonces, desde esa perspectiva, eso es también lo que nos hace aparecer este cambio.
Vamos a ir a otra imagen que quisiera compartirles. Sé que me queda poquito tiempo, ¿no? Y es que cuando yo hablo de conexión, de conectividad, y cuando se nos hablan de estas frases que hay que tener ojo, que clichés también, ¿no? Son frases clichés. Porque al final, ¿qué es lo que se conecta? Nadie dice que se conecta. Y aquí, en las mismas fuentes nos dicen que se conecta. En el mismo Atlas de 1544, Batista Ñez nos dice lo que se conecta. Batista Ñez nos muestra que aquí el planeta Tierra, que está al fondo, que es que proyecta todas estas imágenes, conecta el mundo natural, fíjense, el mundo político con las águilas, que está ahí, si se observan, son las águilas de Carlos V, el mundo astral y el mundo de las ánimas, porque los colores que bordean, ¿no?, estas circunferencias son ánimas, no sé si se alcanzan a ver. Y nos dice otra cosa, que en la proyección, fíjense, de esa cara de la Tierra aparece ese estrecho de Magallanes. Entonces, cuando nos hablan de conectividad y cuando también nos estamos hablando de mundos que se conectan y son mundos son de mundos que son ecosistemas, que son políticos, que son religiosos, que son también cosmológicos. Y mi última reflexión está relacionado a cómo de alguna manera también este estrecho de Magallanes apertura una nueva tensión en el mundo hacia el sur. Es decir, el sur, este extremo sur se va a convertir en un lugar para tensionar los conocimientos del mundo al mismo tiempo que desde ahí se podía dibujar. Y hace aparecer en el siglo XVI una tierra enorme, tan grande como el resto de los continentes, que va a ser la Tierra Australis o la Tierra Incógnita. Una tierra en donde la puerta para llegar a ella va a ser el Estrecho de Magallanes, y que los franceses, por ejemplo, van a dibujar muy bien. Esta es una representación de la cosmografía universal de Guillaume Letestu, y que muestra cómo es esta tierra. La parte de arriba es la Tierra y la parte de abajo es América. Y nos muestra que viven hombres gigantes, ¿cierto? Esta idea del Patagón, quizá. Nos muestra de alguna manera la monstruosidad de lo fértil, la monstruosidad animal, la monstruosidad también de la propia humanidad, porque este es Chile, ¿no? Pues es lo que sería Chile, ya cuando la imagen da la vuelta. Entonces, estamos hablando de una tierra que no es solamente el Estrecho de Magallanes, como nosotros lo hemos leído, lo poco que nos han enseñado en el colegio, y ni siquiera desde la historia, desde geografía, ¿no? Entonces, yo creo que hoy día tenemos esta oportunidad de poder reflexionar sobre este pasaje de una manera no solamente referida a la historia global, sino también a una historia humana, de lo humano, porque es la humanidad también, el concepto de humanidad, el que se puso en tela de juicio en ese tiempo, gracias a un pasaje que sirvió para sincronizar, mediar y conectar diferentes mundos y diferentes también grupos humanos. Bien. No, muchas gracias, Mauricio. Sin duda hay muchas reflexiones, ¿no es cierto? Nociones, ideas que yo creo que van a contribuir a este debate, ¿no? Así que agradecer nuevamente tu tiempo, ¿no es cierto? Y compartir con nosotros estas reflexiones. Continuando entonces con la actividad, ahora quería dejar con ustedes y presentar al doctor Alfredo Prieto, que es profesor de Estado en Filosofía de la Universidad de Concepción, máster en Arqueología de la Universidad de Cambridge, máster en Arqueología Prehistórica y doctor en Arqueología Prehistórica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es investigador asociado del Instituto de la Patagonia de la Universidad de Magallanes, investigador del Centro de Estudios del Cuaternario y del Centro Universitario de la Universidad de Magallanes también en Puerto Natales, ¿no? Cuenta con más de 60 publicaciones científicas, ¿no es cierto? Y 2 libros también. Es director actualmente, además, del Comité Editorial
de la Universidad de Magallanes. Sabemos que también andaba en terreno, ¿no es cierto?, hoy día, así que también agradecer que nos dio un espacio, un tiempo para estar con nosotros. Alfredo, por favor. Estás en silencio. Ahí. Bueno, muchas gracias por la presentación, Luis, por la invitación. Creo que ese currículum está un poco atrasado. Me parece que no les envié uno actualizado, pero bueno, no importa ahora. Hay un par de detalles. Pertenezco ahora al Centro Antártico Tú nos cuentas, si quieres. de la Universidad de Magallanes. Okay. Como sea, yo sé que estamos, yo mismo estoy corto de tiempo. Quiero hacerles mi tarea aquí era, de acuerdo con tu invitación, hace semanas ya, era ofrecerles una especie de radiografía de la geografía humana del estrecho y tratar de mostrarle al público de qué se trataba, qué pasaba con las poblaciones del estrecho, que fueron las que vieron en realidad a Magallanes, porque al parecer no fueron vistos las personas por Magallanes mismo o su tripulación, sino más bien sus manifestaciones, sus humos o sus fuegos. De modo que pasemos a la presentación, que la voy a hacer bastante rápido, porque son varias para hacerles más claro, más gráfico todo. Y les voy a compartir un segundo. Esto es... Ups. Ya va. Aquí estamos entonces, compartir pantalla. Por favor, me dices si... Yo te estoy diciendo, todavía no vemos. Ahí empezó, se está abriendo. Ahí está, ok. Voy a ampliar. ¿Prefieres que amplíe o lo dejo? Presentación, yo creo, puede ser, ¿no? Modo presentación. ¿Te parece? Veamos. ¿Ahí está? Ahí está, perfecto. Ok. Bueno, esto es una imagen de la isla Magdalena, en el medio del estrecho, la parte nororiental del estrecho de Magallanes, donde muchos de estos navegantes iniciales tempranos paraban a cazar pingüinos, una de sus características. Aquí estamos mirando hacia el continente, diríamos que hacia atrás nuestro está la Tierra del Fuego, pero bueno, vamos a ver qué poblaciones vivían ahí y cómo se configuraron en torno al estrecho y cuáles eran en realidad. Esta es una toma simplemente para ver el contexto de donde se ubica el estrecho de Magallanes, en la esquina de abajo derecha, ¿no? No podemos comprender lo que pasó con las poblaciones humanas sin entender cuándo fue habitado y por qué. Esto es el estrecho de Magallanes antes de serlo, está cubierto de hielos, ¿no? El mar está mucho más retirado que en la actualidad, está más hacia el Atlántico, más hacia el Pacífico. Esa es una vista de la batimetría del estrecho actual para que vean lo profundo que es hacia el oeste y lo somero que es hacia el este, ¿no? Y por lo tanto es allí en el este donde, gracias a esta poca profundidad, donde se va a penetrar el Atlántico en este caso y va a unirse luego con el Pacífico para conformar el estrecho de Magallanes. Esto es una imagen que muestra simplemente los ambientes con ambientes de tundra a mano izquierda, veremos una foto más adelante, y ambientes de estepa al oriente. Esto quiere decir simplemente que el estrecho de Magallanes es casi dos o tres estrechos, uno estepario, muy estepario hacia el oriente, uno intermedio de bosque deciduo al centro, y una tundra hacia el oeste, ¿no? Y de un lado muy uniforme, si ustedes quieren, en su línea costera, del otro lado más quebrado, más complejo, ¿ya?
Estas son unas fotos de Thierry Dupradú, son un colega que trabaja con nosotros, y podemos ver el ambiente de estepa del Estrecho de Magallanes hacia el oriente, y la salida de los canales hacia el occidente, para que se hagan una idea de lo plano de un lado y lo montuoso del otro, ¿no? Entre medio el hielo que persiste hasta hoy, del viejo hielo que cubrió más antiguamente. Bueno, ¿y qué pasa con la arqueología regional? De nuevo, esta es una toma de Isla Magdalena, es un taller lítico con restos óseos y trabajo de la piedra. Al fondo se ve el faro de Isla Magdalena. Es un sitio de ocupación de canoeros al centro de la parte nororiental del estrecho. Sin embargo, la historia humana comienza mucho antes, hace 11.000 años radiocarbónicos, 12.000 años calibrados, como se estila presentarlos ahora. Ahí ven, malamente supongo, pero hay unos puntos donde se marcan los sitios más antiguos, que son sitios de cazadores terrestres en realidad, porque el estrecho de Magallanes, la parte occidental, no está ocupada. Cuando llegan los primeros humanos, son solo los cazadores terrestres del lado oriental los que están llegando, habitando esta zona. Hay un proceso de encuentro con la megafauna que habitaba esta zona, y se produce su extinción hacia los 10.000 años atrás, para dar paso a lo que llama Josep Amperer, un arqueólogo francés, una especie de edad del guanaco a posteriori en Patagonia. Esto es simplemente una imagen de los restos encontrados por Junius Bert, un arqueólogo que trabajó en los años 30 del siglo pasado, y cómo conformó, dibujó los periodos de ocupación humana a lo largo del tiempo. Pueden ver ahí abajo en periodos históricos, ¿no? Arriba se los voy a contar, simplemente no tienen que leerlo, ni siquiera, tal vez se lee muy mal, pero va viendo cómo se cambia la tecnología, o sea, las puntas de proyectil, cuchillos, raspadores, etcétera, cómo van cambiando el tipo de funebria o de enterratorios humanos, en qué sitios, y qué fauna se extingue, qué fauna se aprovecha a lo largo del tiempo en esta zona que llamaremos Fuego Patagonia, para resumir la zona en su totalidad. Aquí algo interesante para el no conocedor es que el poblamiento humano tiene 11.000 años en el sector oriental de este mapa, y en el sector de la costa se va a producir este poblamiento recién a los 6.500 años. O sea, si podemos ver estos canales, este paisaje complejo, se va a producir el poblamiento mucho más tarde, 5.000 años más tarde que el poblamiento del lado oriental. Ahí traté de mostrar con unas X, no se nota muy bien, pero a ver si puedo, ahí donde estoy moviendo el cursor, Luis, ¿se ve? Son zonas de contacto de poblaciones. Sí, se ve. Uh-huh. Más al norte hay una cadena montañosa importante, el hielo patagónico sur es importante, y las poblaciones del oriente con el occidente no se van a poder comunicar sino hasta cerca de Puerto Natales, donde estoy ahora, y en el seno Otway Skyline, y luego el estrecho Magallanes, etc. Va a ser importante para las poblaciones humanas. La aparición de los canoeros, recién 6.500, 7.500, un poco más años calibrados, se pudo producir en realidad en estas zonas con las flechitas rojas, donde pudieron pasar la gente de tierra a mar, a comenzar a poblar. El acceso, es importante mencionarlo, se produce un acceso a cerca de 80.000 kilómetros de costa. Si nosotros nos dedicamos a recorrer cada indentación de la costa, cada fiordo, cada islita, y vamos sumando esos kilómetros, es una inmensa cantidad, es un mundo, ¿no?, el que se hallaba disponible para los pueblos canoeros en este caso. Esto es una gentileza de una colega, Jimena Prieto, geóloga. Ahí pueden ver cómo se produce la apertura del estrecho Magallanes, que va a modificar un poco la geografía humana local, va a separar poblaciones en el caso del continente y la isla Tierra del Fuego, y cómo
podemos ver en qué periodo se van produciendo los avances del nivel del mar, la extinción de la megafauna, la aparición de los canoeros, etc. Es una gráfica para contarles esto. Pero ya sabemos en lo esencial que los cazadores terrestres han llegado hace 11.000 años y los canoeros se van a tardar en llegar al archipiélago, ¿no? Este es un mapa de Dominique Le Goupil. A la derecha un gráfico, creo que está tapado ahora por Mauricio. Aparece, es de Manuel San Román y muestra cómo se fueron la antigüedad de las antiguas terrazas del Estrecho Magallanes, que fueron ocupadas por los primeros, sucesivamente desde los primeros canoeros a casi la actualidad, ¿ya? Los núcleos de población están circulados allí por Dominique: Ponce, Bienglesfield, Bahía Buena, Punta Santa Ana, sitios de más de 6.000 años, al igual que los sitios del Canal Beagle, Túnel, Lanchapaqueguaya, Miguaya, etc., ¿no? Bueno, y eso es como, ya tenemos al menos dos economías, ¿no? Una economía de cazadores terrestres del lado oriental y una economía de canoeros del lado occidental, y esos van a confluir en el Estrecho de Magallanes, ¿no? Va a ser estos dos o tres estrechos de que les hablé, un estrecho estepario, otro medio selvático, selva fría, húmeda, y la tundra va a ser ocupado de un lado por cazadores terrestres, del otro por canoeros. Como les mostré también, hay una conexión entre ellos en la zona media del Estrecho Magallanes. Se va a producir este intercambio que va a ser importante. He visto, y tal vez Mauricio nos puede ayudar en eso, he visto esta idea de que se le llamó a la tierra del fuego, después también tierra de los humos, ¿no? Es interesante la reflexión porque el tema de hacer fuego va a ser importantísimo en esta zona, y no sabemos si lo que veían era humos de día o fuegos de noche para el caso. Tampoco sabemos quién hizo esos fuegos que primero vieron, porque cuando Magallanes pasa por el estrecho dice que manda una avanzada y ven unas señales de fuego, ¿no? Que podían ser de sus propios hombres más adelante, o podía ser de la gente que habitaba en las orillas del estrecho. Interesante, aquí solo quiero resaltar que ellos, a propósito de este nombre, la Tierra de los Fuegos o la Tierra de los Humos, la actividad de hacer fuego, Magallanes no encuentra a indígenas en el Estrecho Magallanes durante su paso, pero sí trae unos que había capturado en Patagonia, más al norte, ¿no? En San Julián. Y este nativo le va contando a Pigafetta cosas sobre sus costumbres, y entre ellas le cuenta cómo hacían fuego, ¿no? Que era frotando unos palos con otros, ¿no? Bueno, y en el viaje de Magallanes se va a producir algo también muy importante, que es el primer naufragio de la nao Santiago, un poco al sur del río Santa Cruz. La tripulación se salva, vuelve, la rescatan, pero el naufragio queda. Rescatan parte de la carga, etc. Pero aquí va a ser importante que estos van a comenzar a producirse involuntariamente en este caso. Estos naufragios que van a proveer a los nativos de material como vidrio, loza, metal, que ellos van a empezar a utilizar en sus herramientas, ¿no? Van a comenzar a utilizar. Aquí no es una muy buena foto, pero estas son trozos de latón, trozos de cobre, convertidos en botones, en adornos, en preformas de herramientas, etc., que van a utilizar. Este es uno de los primeros cambios que se va a producir. Ahora, ¿quiénes eran las poblaciones? Esta imagen me gusta mucho, es de Gilbert Butland, un geógrafo inglés. Muestra a mano izquierda el quantum de las poblaciones y dónde estaban, y muestra los declives de las poblaciones a 1940 aproximadamente, ¿ya? Desde 1850 a 1940, como en algunos casos fue una caída muy abrupta de estas poblaciones, en otros casos un poco más suave. El norte, Tierra del Fuego, y en
en los gráficos de Tortas se ve la población que quedaba en 1940, la época en que Batland recoge esta información. Pero bueno, la historia es bastante trágica. Hay un circulito arriba de los chonos que ya habían desaparecido tempranamente. Los Aus también en la punta de abajo de la península de Mitre, de las costas suroriental de Tierra del Fuego. Y a la derecha simplemente mostrarles cómo, más o menos, cómo se repartían las poblaciones y sus zonas de contacto también, donde se conectaban Selknam con Cahuéscar, Aoniken con Cahuéscar, etc. El modo de vida era muy distinto en ambos casos. Unos vivían a orillas del mar, en la zona selvática, los otros cazaban en estas pampas inmensas, ¿no? Cuando llega el caballo, comienzo del siglo XVIII, se produce un cambio notable para los grupos continentales, los Aoniken, Tehuelches o Patagones, como se llaman, comienzan a utilizar estos cercos de caza y fuego, boleadoras en sus cacerías. Este es el último cacique que vivían en suelo magallánico, el cacique mulato al medio. Mueren en 1905, su tribu se dispersa más al norte, quedan viviendo en Argentina. Pero el caballo no llega a la Tierra del Fuego. Estos son los Selknam de Tierra del Fuego, una foto de Charles Wellington Furlong, 1907. Todavía son los Selknam del sur. Este es un clásico muy conocido, también de Furlong, la primera. La otra es una fotografía de un sueco, según entiendo. Quiero simplemente mostrarles cómo el transporte de los niños, como ven en la foto de la derecha, hay muy pocas clases de edad en esa familia. Hay más bien niños, y niños muy pequeños, pero entre medio no se ven ningún niño que, puesto que tenían que espaciar mucho los nacimientos, porque eran cazadores que se movían constantemente, nómades, y tenían que llevar una carga tal que les permitiera, podían tener otro bebé cuando ya el otro habría crecido suficiente, ¿no? Ahí ven otra mujer, de nuevo una foto de Furlong, transportando no solo un niño, sino un costillar de guanaco, suponemos. Una familia del sur de Tierra del Fuego, Selknam también. Y estos son los del que poblaban el estrecho. En realidad eran los Selknam del norte, de los cuales sabemos muy poco. Lo que sí sabemos es que fueron golpeados muy tempranamente por el afán, ¿no?, de los ganaderos y de los mineros del oro de conquistar sus tierras. Esta es una foto del norte de Tierra del Fuego, no es para nada boscoso, es pampa, y es una foto de Popper, que va a ser famoso por sus matanzas, ¿no? También de Popper, este es el tipo de habitación de los Selknam del norte de Tierra del Fuego, que son los que vivían a orillas del estrecho Magallanes. Y bueno, y los canoeros que van a recorrer el estrecho, pero solo hasta la parte boscosa, si se quiere. No eran habitantes de la parte oriental del estrecho o de las secas pampas, porque no eran gente de la madera, ¿no?, como puede verse por sus canoas, etc. 5 minutos, Alfredo. ¿Perdón? 5 minutos. Sí, vale. Ya estamos terminando. Este es un bombardeo, pero simplemente las imágenes hablan más que las palabras, por lo tanto quiero dejarles este grupo de imágenes para que se hagan una idea. Esto es de una imagen de 1914 de una antropóloga inglesa, Routledge, que pasa por la costa occidental del estrecho y encuentra a estos canoeros que están con sus canoas y sus viviendas un poco metidas en el bosque, para que vean un poco el contraste entre estos Selknam del norte y estos canoeros que habitan estos dos estrechos, ¿no?, el estepario y el... Bueno, en el fondo también debemos preguntarnos qué sabemos de estas poblaciones, quiénes eran los Cahuéscar de un lado, canoeros, los cazadores, hemos hablado de los Patagones, Tehuelches, de las pampas del continente, y de los Selknam del norte, de la pampa también, pero de Tierra del Fuego, emparentados, como dicen todos, pero separados por el estrecho Magallanes. Sin embargo, lo que sabemos de ellos es
principalmente gracias a Martín Gusinde. Esta es una imagen de Gusinde y Wilhelm Koppers, dos antropólogos alemanes que trabajaron en la zona en los años 20. O sea, están recopilando la información de casi los últimos momentos de las culturas, de la viva cultura de los Yagán, de los Selknam, etc. Ellos descubren, esta es una imagen de Wellington Furlong, de que habitaban en donde se producían sus principales puntos de habitación, cómo dividían los territorios, porque se sabe que se vivían como en clanes, grupos, Haruwen les llamarán, Chapman después, o el mismo Gusinde, digamos, pero ya sabremos mejor de qué modo poblaban las orillas del estrecho, ¿no? Este es el grupo de nativos, principalmente Selknam, que son enviados a la isla Dawson posteriormente. Son expatriados allí. Y finalmente el destino de la Tierra del Fuego en manos de las grandes estancias primero, después la repartición de la tierra más tarde. Eso es como, lamento haber sido una ametralladora de imágenes, pero es para que se hagan esta imagen de quienes vivían a orillas del estrecho Magallanes, quienes lo conocieron antes que los viajeros, ¿no? De que Magallanes mismo o el que fuera. Y yo diría que habían dos, volvamos a la imagen que hay dos estrechos. Yo no sé si en realidad, o sea, los grupos humanos conocían el estrecho Magallanes, es obvio. Yo no sé si una persona alguna vez lo cruzó entero como lo pudo hacer Magallanes, es difícil eso, pero en ese pasado, pero ellos tienen mitos de la apertura del estrecho Magallanes, un mito muy precioso de un personaje que se llamaba Taillín, que comienza a lanzar piedras descomunales en el paisaje y por cada piedra se abría un cuerpo de agua y finalmente se abre el estrecho Magallanes por en ese lanzar rocas por parte de este héroe mitológico, ¿no? Eso, Luis, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Alfredo. Mucha información, sin duda, como tú mencionaste, hay una cantidad de información importante, un resumen de tu experiencia y los trabajos que se han hecho bien interesante, bien potente, creo yo, del estrecho y rescatar, ¿no es cierto? Solo me parece interesante este antiguo poblamiento del estrecho, ¿no? Que es algo que es bien impresionante, yo creo también, ¿no? Continuando entonces con nuestro conversatorio, ahora quiero dejar con ustedes a Carolina Barra. Ella es historiadora del arte de la Universidad SEC, ¿no? Curadora de colecciones en el Museo Histórico Nacional de 2011 a 2016. También fue encargada de colecciones en el Museo de Bellas Artes, ¿no? Y actualmente coordinadora de colecciones, ¿no es cierto?, en el museo, ¿no? Becaria de ICOM Chile 2015, con un workshop en China, ¿no es cierto?, Beijing, sobre exhibición de museo. Investigadora principal del proyecto Estudio Técnico e Histórico de las obras de Juan Mauricio Rugenda, el caso de Rodeo de Guasos Maulinos del Museo de Bellas Artes del 2007, que es del Fondo, ¿no es cierto?, de apoyo a la investigación patrimonial actualmente del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Ha publicado en el Museo Histórico Nacional varias, ¿no es cierto?, ha realizado varias publicaciones, catálogos de exhibiciones, catálogos de colecciones. Se destacan Armas en Defensa del Honor, sobre la colección de armas, de armas, ¿no?, del museo, En la medida del tiempo, de la colección de relojes del museo, y La inventiva del pasado, colección de herramientas, equipos e instrumentos también del Museo Histórico Nacional. Entonces, dejo con ustedes ahora a Carolina. Bueno, gracias Luis. Gracias a los chiquillos con sus presentaciones que están muy interesantes. Muy interesante y también nutritivo con lo que les voy a presentar yo, que me muevo tal vez desde otro ámbito, que tiene que ver más desde la cultura material de los museos y de los objetos que posee este museo en específico. Respecto de Magallanes, pero también respecto de las implicancias que tuvo el cruce del Estrecho Magallanes. Yo no sé si estoy compartiendo bien, si se ve bien. Ahí sí. ¿Luis? Sí, ahí sí. se ve. Ya.
Titulé la presentación "Las representaciones del Estrecho Magallanes, las colecciones del museo", porque tenemos una colección bien grande y encontrar objetos específicos de Magallanes o del cruce o del siglo XVI no es algo fácil de encontrar, tal vez en las conexiones de Chile, y en nuestro museo no hay. Por eso me gustaría partir con este objeto, que es un arcón, una especie de caja o cajuela, que si bien no estuvo en el cruce de Magallanes, sí es un tipo de objeto que ellos podrían haber llevado arriba del barco. Es el objeto contemporáneo que yo les voy a mostrar. Bueno, dentro de este objeto pueden haber llevado armas, alimentos, distintos tipos de cosas. Todo lo que yo les voy a mostrar, más bien representa todo lo que se pensó posterior al cruce del Estrecho de Magallanes. Así que lo interesante de esta presentación es que es como una presentación de imaginarios y a través de los productos. Bueno, una breve introducción sobre la colección del museo. La colección del museo tiene más de 600.000 objetos de diversas materialidades y actualmente está organizada en 11 colecciones. Tenemos colecciones de armas, de herramientas, pinturas, textiles, mobiliario, dibujos, fotografías, que es una colección bien grande. Y actualmente el museo está trabajando en su nuevo guión, en la producción de su nuevo guión, que partiría desde del 12.000 antes del presente y llegaría hasta el 2010. ¿Por qué menciono esto? Porque dentro de este guión hay un espacio temporal que nosotros le hemos llamado Horizonte, que justamente da cuenta desde 1492 a 1598, que nosotros le hemos puesto que es como el tiempo de los descubrimientos, de la navegación, del viaje, etc. Y donde nosotros tocaríamos específicamente el cruce del Estrecho de Magallanes, trabajando a partir de nuestras colecciones y con los cruces históricos, por supuesto. Las representaciones de este estrecho las podemos encontrar como en distintas plataformas o productos. La más importante, tal vez en nuestra colección, es la de la cartografía. Si bien no tenemos los mapas que mostró Mauricio, que son del siglo XVI o anteriores, sí tenemos justamente todo lo que se pensó después de este cruce por Magallanes. Hay pinturas, esculturas y distintos objetos. Algo bien importante es que aclarar tal vez de la presentación es que lo que yo les voy a mostrar en su mayoría son dibujos, pinturas, mapas que fueron producidos por europeos. No es una producción, en este caso, es muy poquito la producción que podríamos encontrar así como de Chile, que son las que están en el siglo XIX o XX, y son interpretaciones de lo que sucedió en el siglo XVI. Así que eso es bien interesante. Para ordenarlo de alguna manera, como estos pasos de siglos, porque vamos a hablar del siglo XVI, pero llegaré hasta el siglo XX con colecciones, me voy a agarrar un poco de las investigaciones de Miguel Rojas Mix y entenderemos toda esta producción o representaciones o imágenes a partir de conceptos bien claves, que son desde esta mirada europea. Para los siglos XVI y XVII vamos a entenderlos más bien como una imagen fantástica de este mundo, entre comillas, recién descubierto. Para el siglo XVIII va a ser una imagen más bien exótica de este otro. Y finalmente, para el siglo XIX y principios del XX, nos vamos a amparar en esta idea de una imagen como mucho más científica, que se abre mucho más claro en la cartografía, y que tiene que ver con un poco las investigaciones o postulaciones de Humboldt, finalmente, de la investigación científica. Bueno, para empezar, este mapa ya es de 1588, o sea, es posterior al cruce del estrecho. Y un poco como mostraba Mauricio en estos mapas, yo no sé si se alcanza a ver bien, pero ya está representado el estrecho. Como es asociado más a esta imagen fantástica que aún
toma muchos elementos de la Edad Media. Siguen apareciendo estos monstruos marinos, que era como se representaban en estos mapas, y también como de alguna manera se indicaban ciertos peligros. Acá no sé si se ve muy bien, pero ahí es como una especie de tritón. Nuestra colección de mapas es de alrededor de 181 piezas, y yo diría que un 20% de ella está asociada a Magallanes. Y lo vamos a ver ya desde este siglo XVI hasta bien entrado el siglo XIX. Acá hay otro que también está representado bastante bien, ahí me quedaron encima, ahí sí, que también representa el estrecho, bueno, y también se representan los barcos, empieza a aparecer esta iconografía asociada como al viaje, y a las tierras recién descubiertas. Si se fijan, no es una representación... no sé si la palabra, no me gusta tanto utilizar la idea de científico, porque creo que lo científico va cambiando a través del tiempo, sino que no es una imagen como tan matemática, por decirlo de alguna manera, porque las tierras todavía estaban siendo como descubiertas y medidas. Acá tenemos otra que esta es bastante icónica, que es la que aparece en la histórica relación del Reino de Chile de Alonso Valle, y aparece representada la Tierra del Fuego como algo, como una otra cosa, y aparece en esta iconografía que también le mencionaba Mauricio, que justamente la idea de este Patagón como un gigante. Aparece la fauna, representada como esta América recién descubierta. Ciertos accidentes geográficos todavía están representados como una manera más simple, no con medidas. Ya para fines del 17 se sigue representando al de Rafo también como algo separado, me parece que Mauricio también lo mencionó, y aquí la tierra magallánica. Acá también, y aquí ya entramos al siglo XVIII, si se van fijando un poco en los títulos de estos mapas ya consignan al estrecho de Magallanes como con cierta importancia o con cierta relevancia. Acá, por ejemplo, Chile, Paraguay y el estrecho de Magallanes. Y aparece la tierra magallánica también como delimitada. Acá ya para el siglo XVIII también tenemos otra, esto es mucho más científico si utilizamos esa palabra, con ciertas mediciones, como un derrotero, empieza a aparecer esta idea de un mapa como con una utilidad más práctica. Muchos de estos mapas, sobre todo en el siglo XVI y XVII, a veces servían como para ilustrar, o incluso habían algunos mapas decorativos que creaban los holandeses. Bueno, y que lamentablemente no se ve muy bien, era donde yo me quería detener, que es un mapa que nosotros tenemos en la colección, un mapa que está siendo investigado, porque actualmente lo tenemos atribuido a Theo de Brie, al grabador, una familia de grabadores holandeses, me parece. Sí. Y actualmente se está investigando porque hay ciertas dudas sobre su autoría, pero es un mapa que está lleno de información tanto de los espacios recién descubiertos, pero también lleno de información de las creencias de la época. Bueno, acá aparecen estos como monstruos marinos gigantes que eran capaces de comerse barcos enteros. Bueno, acá seres más mitológicos. Y esto me pareció como bien interesante, que no sé si no se los mencioné, pero este mapa posee estas viñetas a los lados. Y en estas viñetas, de lo que se da cuenta es de los tipos humanos, como lo mencionan. Y este en específico es sobre los habitantes del Estrecho de Magallanes. La idea de magallánicos, fueguinos, patagónicos, en estos primeros productos y también en la entrada del siglo XVIII es como una cosa que no queda tan clara. Muchas veces parecen sinónimos, no está bien definido como las diferencias de los distintos pueblos, como nos mencionaba Alfredo justamente, delimitando cada uno. Y ya metiéndome como más en el tema de la historia del arte,
Si ustedes se fijan, estas representaciones, claro, tienen mucho que ver con la pintura y con la historia del arte europea, estos cuerpos que parecen, no sé, más asociados a las esculturas tal vez de un Miguel Ángel, etc. Muchos de estos se realizaban a partir de lo que se contaba sobre el lugar, entonces incluso se ven animales que no se entienden tan bien, porque se nota que quien los representó nunca los vio. Aquí los voy a correr. También me parece interesante dar cuenta de cómo este territorio se va imaginando. Aquí ya estoy más en el siglo XVIII, entonces se nota claramente la influencia del romanticismo, de los modos de representar, del paisaje. Bueno, aquí también empiezan a aparecer estas investigaciones de carácter más científicos, donde muchas veces se trae a botánicos, ilustradores que van tomando apuntes in situ. Aquí también hay otra del Estrecho de Magallanes. Esta que a mí me parece bastante interesante porque es una imagen que da cuenta de justamente desde quién representa lo que él conoce más que lo que él está viendo, y también representa como ciertas creencias. Por ejemplo, muchas veces el paisaje no se desliga tanto de sus habitantes, aparece muchas veces como un todo o un conjunto. Acá aparece otra litografía también, hay bastante producción, final del 18 y principio del 19, y el Estrecho Magallanes siempre es un hito representacional. Acá aparece otro, y acá con los Patagones. Bueno, este es bien interesante, que es el grabado de César Famín, que hace, bueno, tomé esta fuente de memoria chilena, que es un escritor y diplomático francés que publica un libro sobre historia de Chile, pero él nunca estuvo en Chile. Entonces, es bien interesante porque es algo que también se daba en los siglos anteriores, cuando se hacían muchas veces cartografía a partir de relatos. Y que es como el tercer tema que les quería mostrar, que es las representaciones de los habitantes del estrecho. Si se fijan, siempre está esta representación, bueno, de las construcciones donde habitaban, también la idea del fuego, y los tipos humanos, por decirlo de alguna manera, o las representaciones físicas, no se alejan para nada de las representaciones europeas, siguen siendo las mismas, adaptadas como a este espacio, a un espacio que está claramente exotizado y también tomando elementos del romanticismo. Acá hay otras imágenes que van un poco por el mismo camino. Las canoas también siempre son representadas con las canoas, se van generando como cierta iconografía asociada en este caso a los Patagones. Y este también es un caso bien interesante de lo que tenemos en nuestra colección, que es una serie de dibujos. Yo les puse aquí algunos de Jacques Grasset de Saint-Suber, que es un canadiense que tenía una carrera diplomática y que se dedica a hacer estos como libros de viaje. Libros de viajes de todo el mundo. Sobre todo su énfasis está puesto en aquellos lugares como desconocidos o menos conocidos. Y por supuesto que uno de los personajes o de los pueblos que busca representar son aquellos habitantes del estrecho, que no tienen mucho que ver con la realidad. De hecho, muchos de los dibujos de este autor están hechos casi como con un calco, al que le va cambiando como el ropaje. Acá tenemos otro. Interesante porque le pone las botas, porque seguramente ha leído mucho sobre las botas patagonas, la cestería, etc. Acá hay otro, que son básicamente como las mismas técnicas representacionales. Acá otro de los elementos que tenemos en la colección que me parece bien interesante es
sobre este periódico o revista ilustrada, miscelánea europea, inglesa, que es The Illustrated London News, que en el siglo XIX recorre un poco el mundo y va dando cuenta de los hechos del acontecer, y recorre Chile y específicamente el Estrecho y sus habitantes. Acá tenemos una representación de una persona con la canoa en Tierra del Fuego. Aquí aparecen indistintamente patagones, fueguinos, es lo mismo, aparecen indistintamente. Muchas veces no lo sé si en este caso en específico, pero muchas veces estas representaciones o estos grabados eran hechos a partir de fotografías. Acá hay otra sobre la venta de pieles. Y bueno, también, no se lo mencioné, pero empieza a correr en el siglo XIX empieza a correr toda una literatura sobre el viaje, y lo podemos encontrar en muchos de los libros, la representación de patagones y fueguinos. Acá hay otro que es de una expedición entre los años 38 al 42. Y como último tema, para cerrar, que me interesaba bastante, es cómo nuestras colecciones en el museo son, principalmente la colección se compone de muchos elementos, muchos objetos del siglo XIX y principio del XX. Tenemos de algunos del XVIII y el XVII, pero ese es como el fuerte. Y cómo nuestras colecciones desde el XIX miran al siglo XVI. Ahí tenemos algunas pinturas historicistas sobre el hecho, que muchas veces están producidas a partir de literatura, como esta, por ejemplo, la de Álvaro Casanova, que es un pintor bastante reconocido por la pintura de marinas o neviera. Tenemos esta que es bien, bien importante, que es de Fuerte Bulnes, del director de la Academia de Pintura de Ciccarelli, y aquí claramente vemos como la influencia más romántica sobre el paisaje. Acá tenemos esta maqueta de la escultura de Magallanes, de Guillermo Córdoba, en el que no se ve muy bien en la fotografía, pero acá los distintos lados del plinto se ven, bueno, por un lado se ve una sirena y por el otro lado se ve representación de pueblos originarios, y este en específico dice Patagones. Hay una cierta referencia. Bueno, y nuestra colección, al igual que la colección de muchos museos, se compone de copias de cuadros. Y bueno, nosotros quería terminar con esta, tenemos una copia del retrato de Magallanes, que a su vez tiene que haber sido producido a partir de un grabado de la época. Y eso se fue replicando, bueno, hasta el día de hoy, que lo tenemos nosotros. Eso. Bien, gracias Carolina. Ahí como se pudo apreciar, ¿no es cierto?, una gran cantidad de objetos vinculados, ¿no es cierto?, a la colección del Museo Histórico Nacional, sobre todo ¿no es cierto?, en esta lógica que podemos decir como la representación, ¿no es cierto?, que me parece que es interesante. Si ahí dejas de compartir, exacto. Bueno, y podemos hacer una ronda de preguntas, ¿no es cierto?, el público, las personas que están en torno, ¿no es cierto?, a esta presentación, que puedan hacer algunos comentarios. Algunos de esos están llegando a través del canal de YouTube. En particular, hay una que yo creo que está dirigida a Mauricio, pero que yo creo que igual puede ser interesante de ampliarla en términos de discusión. Marco Bartisevich nos plantea, en referencia a esta idea de que el descubrimiento llevó a una nueva tensión del mundo hacia el sur, ¿no? O una nueva tensión, ¿no es cierto?, en el mundo hacia el sur. Entonces, la pregunta tiene que ver con esta idea: ¿podría continuar esta tensión
sobre todo, ¿no es cierto?, a partir de la potencialidad que tiene la Antártica, ¿no? O sea, cómo esta tensión, ¿no es cierto?, hacia el sur, que quizás con el descubrimiento del estrecho se puede percibir, que quizás baja en ciertos momentos de intensidad, ¿no? Esa atención hacia el sur porque se focaliza hacia el norte, pero que quizás cada cierto tiempo vuelve, ¿no? En el siglo XIX, interesante con lo que significó, ¿no es cierto?, la toma de posesión, entre comillas, del estrecho, ¿no es cierto?, la creación del fuerte Bulnes, ¿no? Y que después cada cierto tiempo vuelve y que ahora parece que vuelve a situarse, ¿no es cierto?, en torno a la potencialidad de la Antártida. Y esto puede ser para Mauricio, pero también Alfredo quizás es interesante, como está trabajando ahora en el Instituto Patagónico, ¿no es cierto?, puede ser interesante ahí cómo pueden percibirse, ¿no es cierto?, estas tensiones. Mauricio, si quieres ahí mencionar algo de aquello. Sí, sí. A ver, es súper importante dejar en claro que lo que sucede, ¿no?, en este tiempo es justamente una tensión que va a poner al sur como un mediador de conocimientos para el resto del mundo, ¿ya? Todo lo que está ligado a este sur son conocimientos nuevos que van a ir dando una orientación sur-norte o sea, el conocimiento va a emerger y se va a ir circulando. Entonces, y ahí difiero un poco también, y esa es la idea de estos conversatorios, yo creo que hay que dejar de pensar que hay ciertas épocas que no fueron científicas, es decir, lo que decía Carolina, todas esas representaciones sí son científicas, sobre todo en el siglo XVI y XVII, porque había una institucionalidad ahí, que era la casa de contratación, que tenía sus cosmógrafos y que hacían mediciones y hacían representaciones, y que proyectaron hacia esa zona una tensión de decir, el conocimiento de alguna manera, si no lo podemos comprobar en el mundo habitado, podemos ir a ese lugar antípoda para imaginarlo. Entonces, todo lo que es la Tierra Australis, esa tierra incógnita, finalmente una sensibilidad histórica. A mí no me gusta Rohan Mix porque es muy antiguo, porque él piensa en imaginario y monstruos, pero esos monstruos de esa época son la representación y la sensibilidad de lo que piensan Europa ante una inmensidad que no saben de qué se trata. Entonces, son síntesis también de esta tensión. Y es importante eso porque el sur va a acumular esto, va a ser el nuevo, vamos a decir, armario, voy a decirlo de manera súper caricaturesca, pero una suerte de armario de los imaginarios que se tenían de la Edad Media y todo, pero que al mismo tiempo son representativos de la sensibilidad del momento y de los cambios científicos. Porque cuando se pone un mapa mundi con unas grillas, eso es pura matemática. Eso es súper importante. Otra cosa que es muy importante es que, obviamente, esta tensión se va, fíjense que desde el siglo XVI, el tema del habitar y los límites del mundo habitado van a estar asociados a este extremo sur, y desde ahí va a operar esa lógica, que, ojo, que en términos geopolíticos no va a tener la misma intensidad, pero no así científico. Luis, ahí en ese sentido que es súper importante, porque una cosa es que no se haya habitado desde el punto de vista de posicionamiento, ¿no?, europeo y qué sé yo, pero eso no quiere decir que no haya circulado una serie de conocimientos sobre él y haya construido y comparado el conocimiento, porque, por ejemplo, la fauna y la flora que se veía ahí se permitía redefinir la fauna y la flora de otras partes de América y de otras partes del mundo. Entonces, eso va a seguir operando a tal punto que una parte de la modernidad se explica en esta tensión. Y por eso mismo no es casualidad que hoy día la Antártica sea el lugar donde nosotros podemos pensar el futuro y el habitar, porque en ese tiempo ya se pensaba el futuro y el habitar en ese lugar. Ahí estaban los secretos de la Tierra, se decía. O sea, en 1555, luego de la muerte de Pedro de Valdivia y de Alderete, la carta que le llega al gobernador de Chile, que iba a asumir, le dice, usted la primera cosa que tiene que hacer es ir a descubrir los secretos de la Tierra, que están más allá del Estrecho de Magallanes. Entonces, es una tensión que al mismo tiempo es científica, desde el punto de vista que es cosmográfica, que es la ciencia
que una ciencia que acumula geografía, que acumula cosmología, astrología, que son otra forma de conocimiento de la época, y que esto se va a inyectar en esa zona. Entonces, es muy interesante la pregunta, y yo soy totalmente partidario de eso, por eso que la proyección de mi trabajo también va hacia ahí, a ver cómo este sur global, hoy día, es la Antártica, ¿no? ¿Qué lugar más global que la Antártica, donde nosotros estamos pensando nuestro futuro y nuestro habitar, ¿no? El cambio climático y todas esas cosas. Gracias, Mauricio. Interesante ahí un par de reflexiones. Alfredo, si tú quieres agregar algo ahí. Está silenciado, Alfredo. Ahí. No, simplemente agregar sobre la monstruosidad que me recordó a Pigafetta, ¿no? Cuando describe a los guanacos, ¿no? Que empiezan a mezclar lo conocido para armar estos seres que parecen de fábula, pero en realidad la descripción se ajustaba bastante, un poco de caballo, un poco de cabra, un poco de camello. Entonces, lo que parecía monstruoso en realidad era una mezcla de sus impresiones de lo conocido, ¿no? Claro. Y sobre el tema antártico, ¿hay alguna idea que...? Bueno, sí, precisamente es la tierra que no tenía humanos, eso es muy interesante, ¿no? Es como los humanos llegando hasta el Cabo de Hornos, pero suponemos que no hasta la Antártica. Este territorio sin humanos se vuelve interesante y va a ser objeto de la arqueología de la arqueología histórica, reciente, digamos, donde creo que la pregunta no es precisamente para nosotros, ¿no? En el sentido arqueológico, no es una pregunta, es más bien una pregunta histórica, y como la ha llevado bien Mauricio anteriormente. Yo tengo muy poco que ver con lo antártico. O sea, como humano, mucho por lo que dice todo el mundo, ¿no? Cambio climático, la sensibilidad al cambio climático, etc. Pero en cuanto a las ocupaciones humanas, que es lo que me preocupa, tengo muy poco que decir al respecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, no sé si Carolina quieres agregar algo para ir recogiendo nuevamente algunas preguntas. Está silenciada, Carolina. Ahí sí. Creo que comparto bastante de lo que decía Mauricio en específico y sobre todo, bueno, yéndome tal vez un poco más atrás, pero sobre todo con la idea de lo científico. La idea de lo científico en sí mismo es algo que va cambiando a través del tiempo. Si bien hay ciertas definiciones de un saber como más, como lo definí yo, tal vez más cuántico, o no sé, o más de suma, o no sé, no es tan específico, porque también aquí existía la cosmografía, había una ciencia, como bien decías tú, una ciencia para esta navegación, para la representación. Tal vez mirado desde el hoy, nos parece que está más como asociado a ciertos imaginarios, pero la idea de la ciencia y de la técnica va cambiando a medida de, por decirlo como, siempre hay ciencia. Lo que pasa es que, y los científicos, al igual que van cambiando los paradigmas, también va cambiando el paradigma de lo que nos parece científico. Entonces, nada, solamente reafirmar lo que decía Mauricio, que realmente yo estoy bastante de acuerdo con él. Me parece bien. Bueno, una pregunta que también plantea Pamela Domínguez a Carolina, ¿no es cierto?, sobre la noción o la idea de paisaje. Pero yo también ahí me gustaría ampliarla para hacer una segunda ronda. Podríamos hacer esta segunda ronda de comentarios y ahí podrían ir redondeando. Yo sé que algunos tienen varios compromisos. Entonces, en esa segunda ronda o respuesta, además podrían ir redondeando y alguna cosa que quedó... que quizás quieran, ¿no es cierto?, reafirmar o replantear a partir de sus presentaciones, para ir generando eso, ¿no es cierto? Entonces, Pamela Domínguez nos plantea un poco, ¿no es cierto?, esta idea de la noción de paisaje, y después plantea, claro, dice, ¿qué nos pueden hablar sobre la noción del paisaje, del estrecho de Magallanes,
dado por la representación en los europeos frente a ya producciones realizadas ya más cerca del siglo XX, o sea, cómo esa idea de paisaje va cambiando también, porque además, tanto como cambia la representación del paisaje, como el propio paisaje, yo creo que es una pregunta interesante, o sea, claro, uno podría trabajar sobre el cambio en la representación del paisaje, pero también incluso, ¿no es cierto? Y ahí quizá Alfredo también podría decirnos algo interesante, cómo el propio paisaje también ha cambiado, ¿no? A partir de la ocupación, ¿no es cierto?, humana, cómo se han generado también, ¿no es cierto?, esos cambios, ¿no? Hay persistencia, pero también, ¿no es cierto?, hay cambios. Y en función, con la idea del paisaje, algo que mencionó Mauricio, que yo creo que es interesante, que está en las presentaciones, que tiene que ver con esta idea de, si tú pudieras volver como en esa idea de pasaje mundo, ¿no? Esta noción o idea, ¿no es cierto?, de cómo el estrecho es un pasaje mundo y un espacio de intercambio, que eso también algo Alfredo nos plantea de cómo esta idea de intercambio o pasaje mundo está presente hace muchos años, no solo, ¿no es cierto?, con la llegada del hombre europeo, sino que ya, ¿no es cierto?, desde antes, estas dos ideas, podríamos decir en cierta forma, ¿cierto?, están ya un poco presentes en esta lógica de intercambio. Me parece que por ahí podríamos hacer algunos comentarios, algunas ideas, y también ahí yo los invito, me parece que ha sido interesante, hacer una suerte de también que si ustedes quieren, ¿no es cierto?, de plantear alguna idea que se le haya quedado dando vuelta en ese sentido. No sé si queremos, partimos con Alfredo en este caso. ¿Está en silencio o no? Está en silencio. Okay. Sí, creo que la idea de paisaje, o para redondear un poco la idea del Estrecho Magallanes como pasaje, como zona, yo mencioné la zona de intercambio, que va a ser zona de intercambio entre los indígenas que vivían antiguamente en el Estrecho, y va a ser zona de intercambio con los europeos que van a comenzar a pasar y a dejar su materialidad también, la que va a ser aprovechada, etcétera, como lo mencioné anteriormente. Creo que es interesante la idea esta de qué tanto conocían el estrecho las poblaciones, o qué tanto conocían su propio territorio, hasta dónde un grupo humano puede conocer algo. Yo me acuerdo hace muchos años en una conversación con Anne Chapman, yo le pregunté, todavía me acuerdo, le pregunté cómo sabían los Selma que la isla era una isla, y ella se rió de mí, por supuesto, porque me dijo, no puedes hacer esa pregunta. Pero en realidad siempre me lo pregunté, o sea, porque la isla de Tierra del Fuego se descubre cuando se le da la vuelta en el fondo, ¿no? Y se descubre que es una isla. Por lo tanto, que una persona recorriera todas sus orillas era casi imposible para que alguien atestiguara por sí mismo que aquello era una isla, o que el estrecho es un estrecho. O lo representara, que eso es importante o interesante. O representarlo además. Claro. Entonces, esta idea, nosotros conocemos un paisaje que es una cuenca visual en el fondo, y si somos nómades vamos desplazando esa cuenca visual, y el tema es hasta dónde llega. Pero también lo conocemos por nuestra comunicación con los otros. O sea, lo que yo no puedo ver me es comunicado como que hay esta otra cuenca visual. No, yo veo esto otro, o veo un mar, el Atlántico de un lado, o los canoeros ven el Pacífico del otro, y se juntan entre medio esta zona de contacto y se dicen, ¿no? Pero es muy interesante, o sea, tratar de hacer la fenomenología de ver este paisaje, y en ese sentido los europeos eran campeones de cómo registrar, cómo demostrar, ¿no? Es cierto, Carolina habla de una visión matemática, si ustedes quieren, ya los nodales en su viaje vienen premunidos de la mejor ciencia, citan a Tycho Brahe, etc. Así que vienen con una idea que va a plantear un poco Vico, ¿no? En el sentido de que lo verdadero es lo hecho. Si yo lo recorro, en realidad lo creo, el estrecho, en algún sentido. Lo mismo que estos nativos iban recreando su ambiente en la medida que lo conocían, ¿no? Eran los mejores conocedores del lugar, pero para ellos mismos o para sus vecinos. Aquí
se trata de quién lo representó para el mundo entero, se supone. No, perfecto, muy bien. No sé si quieres despedirte, yo entiendo que tiene una Sí, actividad, quizá a lo mejor pueda... sí. Muchas gracias porque me están esperando afuera, ¿cierto? Luis, te Ya, lo agradezco. Muchas esperamos, gracias, Carolina y Mauricio, un gusto de verlos, conocerlos en un caso de... Sí, nos llamamos. Y espero verlos por aquí la próxima vez. Y Carolina, te voy a escribir porque hay un par de imágenes que me interesaron, ok, que podemos compartir. Luis, Perfecto. muchas gracias por la invitación. no, un gusto a ti, muchas gracias por tu tiempo, y bueno, y eso es un poco lo que dice Alfredo, y el gesto de Alfredo al final, ¿no es cierto?, también es interesante, cómo estas colecciones que son del Museo Histórico Nacional se pueden también instalar en circulación, ¿no es cierto?, y en el caso tuyo, generar esa comunicación, ¿no es cierto?, de colecciones, ¿no?, que yo creo que es importante. Continuamos, no sé, Mauricio, si quieres continuar un poco con estas reflexiones. Sí, yo creo que la pregunta sobre cómo se comprende en términos de paisaje lo que se ve, yo creo que fue una de las pistas o que me ha permitido hoy día leer, por ejemplo, una fuente como la del piloto Juan de Ladrillero de manera distinta. Juan de Ladrillero fue el piloto que logró dejar un registro, el único registro completo del siglo XVI sobre el Estrecho Magallanes, lo hace en una travesía que parte desde el Perú, llega a Concepción, Valdivia, y luego atraviesa hasta de punta a punta y deja un registro sobre el Estrecho Magallanes. Él era un cosmógrafo, él era un piloto, es decir, hacía cálculos con las estrellas, pero tenemos que pensar que son nuevas estrellas, tenemos que pensar que todo es una novedad también, ¿ya? Entonces, un paisaje de lo novedoso, desde el punto de vista no de la fauna y la flora, que no solamente da cosas nuevas, sino que de que esa fauna y esa flora y esos mares se comportan de una manera distinta a cómo se conocían ellos, porque ellos conocían el hielo, lo europeo, pero este es otro tipo de hielo, ¿no? Enfrente a un glaciar o enfrente, fijas, entonces hay todo un tema muy, una experiencia con la naturaleza distinta, y este piloto, ¿por qué nombró a este piloto? Porque una de las maneras más interesantes es cómo ellos lograban construir formas de conocimiento a partir de los saberes indígenas, que eso es distinto, el conocimiento que el saber, y los indígenas ocupaban mucho el saber, ¿no? Y cómo ellos logran sacarle el saber, y sin ese saber era imposible que hubieran pasado por ahí, ¿no? Por toda esa zona muy compleja. Y lo segundo es que este piloto, una de las cosas que fue interesante era ver, es que él va describiendo la navegación y dejando el registro para que otras pudiesen venir en el futuro, nombrando al paisaje, dándole, metaforizándolo. Entonces era, esta montaña tiene forma de campana, esta de tetas de cabra, esta de... Entonces era muy interesante porque él fue construyendo el paisaje a partir de elementos conocidos, elementos aprendidos, y va finalmente politizándolo al mismo tiempo que conquistándolo así, ¿no? Entonces, ahí hay todo un tema que va a ser muy importante porque luego lo que se hace con los indígenas en el siglo XIX es finalmente hacer la lectura de cómo viven desde estos mismos conocimientos. Entonces, donde nosotros tenemos que hacer, donde está la novedad de esto, es que como nosotros, con todas las imágenes que nos mostró, ay, se me fue. Carolina. No, Alfredo. Alfredo y Carolina, es cómo hacer que esto cobre sentido dentro de nuestra lectura, por ejemplo, sobre todo pensando en el museo, de la historia de Chile también. Porque si lo vamos a tomar solo del 19, claro, de la historia republicana, pero podemos tomarla desde otro punto de vista, de la importancia que tuvo en la época, lo que se conoce como época colonial, en donde estos conquistadores querían llegar al Estrecho Magallanes a como dé lugar. Entonces ahí, a partir de esa reflexión, y de hecho una de mis hipótesis que lanzo aquí, quizás para provocar otra discusión a futuro, es que en ese impedimento, o sea, la guerra de Arauco, entre comillas, se vuelve importante en la medida que los españoles no pueden avanzar por tierra hacia el estrecho. Y eso es muy interesante, porque ahí se genera el gran problema. Y ahí se toma conciencia, ¿no? Entonces,
¿Cómo hacemos que todo este paisaje y estos elementos cobren sentido en nuestra historia y lleguen a los colegios y que logremos conectar este pasaje más allá de una dimensión geográfica, sino también histórica, y que nuestros niños algún día puedan lograr aprender esto en la fase curricular y no sepan más de Grecia o Roma que lo que saben del Estrecho de Magallanes? Buen punto. Bueno, al final ahí tocas un punto que me parece tremendamente importante de esta relevancia que adquiere, ¿no es cierto?, la historia, el conocimiento de nuestro pasado, ¿no es cierto?, respecto de otras historias, ¿no? Carolina, Sí, ¿estás? bueno, ahí sí. Sí. Ya, perfecto. Bueno, con respecto al paisaje y parándome más desde el punto de vista de las colecciones que también les mostré, y desde la historia del arte, que el paisaje durante mucho tiempo fue entendido como parte de la pintura de género, no como sobre todo en el 19, no como la gran pintura como histórica. Creo que un ámbito bien importante o artistas bien importantes que dieron cuenta de ese paisaje y que están representados en nuestra colección son justamente los artistas viajeros, aquellos que venían dentro de las distintas expediciones y que tenían como enfoque o como labor dar cuenta de ese paisaje, dar cuenta de las diferencias tal vez, de las especificidades, y muchos de ellos intentaban ser lo más, entre comillas, fiel posible en la representación de ese paisaje. Eh, claro, sin embargo, eso es algo que es demasiado subjetivo, que no es algo que puedas lograr ser fiel de un paisaje. Pensando también como tú nombraste, las investigaciones asociadas a Rugiendas, que Rugiendas como tan importante en esta producción. Es interesante como el enfoque que tienen, el enfoque, como yo lo mencionaba hace un rato, muy asociado a los postulados de Humboldt, con esto de clasificar. Muchas veces estos paisajes no eran tomados como in situ, sino que lo que tomabas in situ eran apuntes, y lo hacías adentro de tu estudio o en otro lugar. Además hay que pensar que ellos tienen el influjo del romanticismo, entonces es un paisaje que no solo es lo racional, sino que también cómo se siente ese paisaje, y ahí va más en lo representacional. Entonces, claro, un paisaje desde el punto de vista del dibujo y de la pintura, lo que tú ves en un paisaje es imposible que no veas la visión que tiene el artista sobre ese paisaje. Eso aparece. Y claro, de repente nosotros como desde la historia del arte hacemos como lo definimos mucho de temporalidades, pero hay momentos en que esto se ve como más específico. Y en el caso de nosotros de Chile, como las producciones como más tempranas que tenemos nosotros a nivel de documento, de ese paisaje es justamente de estos artistas que son todos justamente extranjeros. Entonces tiene esa mirada del extranjero que viene con un influjo y que finalmente está mirando un otro. Entonces también está esta conciencia, como les decía yo, como hay una cosa como de exotismo. Y además quiere dar cuenta de ciertas novedades que pueden ser interesantes para el que sería, entre comillas, su público, que es un público europeo. Entonces, desde el punto de vista de colecciones y de la producción, el paisaje es fundamental. Es fundamental también para entender lo que más adelante va a ser como una idea más como vernacular de qué es lo chileno, qué constituye lo chileno. Para eso, muchas veces hay que analizar como qué se creyó en ese tiempo que era lo chileno, quién los definió, en este caso desde el punto de vista del paisaje. No, bien. Para ir cerrando, ahí hacer un cierre, lo invito un poco a despedirse, pero también dejando preguntas, ¿no es cierto?, dejando interrogantes, tomándome un poco lo que dijo lo último que dijo Mauricio, que me pareció interesante, sobre esta idea, ¿no es cierto?, de cuánto se conoce en la escuela, ¿no es cierto?, en la enseñanza de la historia,
y en los distintos dispositivos que tienen que ver con esa enseñanza de la historia. Podríamos incluir al propio museo como en esa idea, y tomando en cuenta lo que planteaba Carolina, esto que estamos hablando del paisaje, y cómo, claro, existe una cierta, lo planteo así, como una hegemonía por parte de esta representación del siglo XIX. Y esa hegemonía no solo, tanto en la representación visual, como vemos el paisaje, tanto del estrecho y quizás probablemente también de Chile, pero también una representación discursiva, ¿no? Propia del siglo XIX, y que parece que tiende a ser, o sigue siendo, o teniendo, ¿no es cierto?, un peso bastante importante. Entonces, lo que dice Mauricio, y estas nuevas relecturas que uno podría hacer, ¿no es cierto?, del pasado, ¿no?, de nuestro pasado, en ese sentido, ¿qué aporte podría hacer el museo? Entonces, me parece que, como dejo esa idea, y también los invito a despedirse y desde ya agradecerle, ¿no es cierto?, su tiempo. Mauricio, que está ahí en Londres, ¿qué nos podríamos decir un poco en torno a este evento? Sí, yo creo que, bueno, primero que todo agradecer, sé que a veces uno no puede decirlo todo en estos minutos, pero yo invitaría hoy día a utilizar esta excusa de los 500 años para que pudiésemos integrar este tipo de geografías que le pueden hablar más al resto del mundo y que a nosotros mismos, a nuestra historia. Y ahí es súper importante que también hagamos otro pacto, otro tipo de pacto social, desde el punto de vista de que tenemos que lograr crear un lazo con la naturaleza, al menos desde el punto de vista con nuestra geografía, que no sea la idealización desde el punto de vista histórico. Yo creo que la historia de Chile en toda la época y nuestra lectura que hasta el día de hoy se mantiene es una tierra idílica casi, ¿no?, del jardín del Edén, y que al final termina engañándonos a nosotros mismos. Nosotros, si fuera así, y esto sigo ideas de Sagredo, de otros historiadores que también ya han trabajado mucho estos temas, ¿no?, de que al final no tenemos cultura de mar, no tenemos cultura de montaña, teniendo una riqueza y una diversidad tremenda, ¿no? Entonces... Mauricio, solo agregar que interesante lo que tú dices del pacto, del nuevo pacto, y con lo que dices, porque me hace mucho sentido también en que esta representación y estos discursos están hechos al final desde Santiago, ¿no?, desde el centro. Y desde por el eso, claro, sí. Y que ahí es brutal, porque al final yo creo que curiosamente para nosotros no hace mucho sentido, pero para cuando vemos a los extranjeros le hace más sentido el desierto, ¿no?, los otros lugares que a Santiago no le hacen, ¿no? Entonces yo creo que la primera cosa para poder lograr nosotros, en términos de conectarnos con esa geografía y generar una cultura con ella, que al mismo tiempo nos permita valorarla, porque en parte no la valoramos porque la idealizamos y está tan lejos que al final no sabemos de quién es logrando, generando un pensamiento crítico, histórico al respecto. Y que yo creo que hay que atreverse ahí, hay que atreverse a criticar también a nuestros grandes intelectuales, porque también esos grandes intelectuales como la Gabriela Mistral, como Neruda, fueron y han sido promotores de esa idealización. Entonces, hay todo un tema ahí que nosotros tenemos que atrevernos como sociedad y sin esas pequeñeces, ¿no?, de creer que la historia es fija, ¿no?, como se nos plantea. Y finalmente, hoy día, por eso que la historia no es importante, y por eso que se permiten sacarla y moverla y correr y eliminarla, ¿no? Entonces, esa es mi reflexión y ojo, nada es secreto, entonces tampoco la historia. Y ahí yo creo que por ahí también va el asunto. Las fuentes están, es una cosa de decisión de cómo leerlas y tener esa voluntad. Muchas gracias, Mauricio, y rescatar mucho esta apertura que se nos da acá, ¿no es cierto?, efectivamente, de que de este pecado, de ese pacto fuertemente centralista, ¿no?, y santiaguino. Y claro, y miramos el desierto, miramos la cordillera, miramos los ríos, ¿no es cierto?, pero siempre desde acá. Y por eso la oportunidad que se tiene, ¿no es cierto?, de ahora de pensar un país, ¿no es cierto?, no sé si el federalismo, pero sin duda que con la relevancia en las regiones.
Carolina, ¿algunas reflexiones finales que te silenciaste? Al revés. Ahí Ahora sí. sí. Justamente con lo que ustedes están diciendo y un poco como el rol de los museos con todo esto que decía Mauricio que llama a la reflexión. Tú mencionabas muy correctamente que pareciese existir una hegemonía con las colecciones asociadas al siglo XIX, o que construyeron ese imaginario. Bueno, yo creo que, y viniendo yo del mundo como de las colecciones, creo que justamente el gesto no es cuestionar la pertinencia de la colección, sino que es cuestionarla y sacarle nuevos saberes a esa colección, levantar nuevas hipótesis y no quedarse con lo que es per se. O sea, los paisajes dibujados por la naturaleza del siglo XIX no son la verdad sobre algo, son interpretaciones. Entonces yo creo que es justamente trabajar mejor las colecciones, trabajarlas de distintas perspectivas y hacerle nuevas preguntas. ¿Qué historias nuevas nos están contando? ¿O cuánta referencia o cuánta conexión me hace a mí desde hoy en día esas colecciones? Yo creo que personalmente y también como desde el ámbito de las colecciones, yo creo que esa es como la tarea, no el desafío, es la tarea que tenemos nosotros, es como evidenciar ciertas preguntas que no se le hicieron a ese objeto. Yo partí con esa arca, la presentación, con ese arcón, perdón, porque ese es un arcón que generalmente es ignorado en la exhibición. No se le saca mayor provecho, la gente a veces no lo ve. Bueno, yo creo que justamente nuestra tarea es levantarles nuevos saberes y dar cuenta de una existencia. En este caso, creo que es súper importante pensar que esta historia está hecha o ha sucedido a partir de sus habitantes, de las personas. Y creo que a nosotros también nos pasa de repente en el museo que olvidamos a los habitantes. Y claro, me interesó ese arcón porque he dado cuenta de ciertas necesidades que son tan básicas del ser humano, como comer, refugiarse, etc. Sí, yo creo que por ahí va un poco nuestro trabajo con las colecciones y también con la gente, de llamarla a participar. Nosotros tampoco tenemos la verdad sobre las colecciones, nosotros damos ciertas interpretaciones, algunas nos quedarán más cómodas que otras, pero también es un espacio público el museo, donde muchas veces las personas nos dejan comentarios y conocen mucho mejor que nosotros ciertos elementos. Entonces, eso también yo creo que es algo que es nutritivo y que ayuda a mantener viva finalmente, en este caso, el museo. Eso. Muchas gracias, Carolina. Agradecerles nuevamente a ustedes, a Mauricio, como les decía, que está en Londres, a Carolina, que está en Santiago, y a Alfredo, que nos acompañó desde Punta Arenas, así como darle un saludo, ¿no es cierto?, a quienes nos siguieron desde Punta Arenas, desde Puerto Natales, desde Valdivia, ¿no? Es interesante cómo, ¿no es cierto?, este formato nos permite acceder, ¿no es cierto?, a una serie de localidades y nuevamente reafirmando y replanteando esta idea, ¿no es cierto?, de cómo no mirar Chile solo en Santiago, sino abrirse, ¿no es cierto?, a estas otras opciones. Y por eso creemos, y lo que dice Mauricio es muy interesante, aprovechar, ¿no es cierto?, esta conmemoración de los 500 años para repensar el estrecho, pero también repensar, ¿no es cierto?, el país en definitiva, ¿no? Así que darle las gracias, despedirme de todos, despedirme también de ustedes, espero que nos podamos volver a encontrar y invitarlos, ¿no es cierto?, a nuevas actividades del Museo Histórico Nacional, como siempre, o casi siempre, los días viernes, 12 horas de Santiago de Chile. Entonces, nuevamente me despido, nos estamos viendo. Queda grabado en el canal de YouTube del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, así que quienes quieren volver a remirarlo pueden hacerlo. Chao, chao.